Sedienta está mi alma hoy de ti. Sí, Señor, venimos Lleno sedientos. con agua de vida, Dios. Tú eres el agua de vida, Señor. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita. En mi adoración habita. Eres el motivo de nuestra adoración, Señor. Tú, Rey. Cada día, cada noche estás en mi mente. Mi vida está unida a ti eternamente. Mi corazón se rinde, tú eres Dios. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpitas. En mi adoración habita. Quiero que entres, esta es tu casa. Mi corazón, mi alma dicen pasa. En mi corazón palpita. En mi adoración habita. Sí, Señor. Eres el motivo de nuestra adoración, Padre. Nuestra esperanza está en ti, Señor. Nuestra vida te pertenece, Señor. Bueno eres Dios, fiel eres Dios, santo eres Dios, tú eres mi Dios y yo soy tu casa. Somos la casa del Señor. Suscríbete a nuestro canal en YouTube. Desde tu celular es muy fácil. Solo debes buscar la aplicación YouTube en el buscador IG Manantial de Bendición. Estando en el canal, vamos a darle en suscribirse. Y una vez suscrito, vamos a darle en la campanita a todas las notificaciones. Vas a recibir en tu celular las notificaciones de todos los videos y las prédicas que subamos de la congregación. Vamos a la palabra de Dios y vamos a leer en el libro de Isaías capítulo 58 los versículos 9 al 11. Isaías 58 versículos 9 al 11. Y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, cuando ustedes llamen, el Señor les responderá: sí, aquí estoy. Les contestará enseguida. Levanten el pesado yugo de la opresión, dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Amén y amén. Bendito sea mi Dios. Y quiero compartir algo que he titulado 911. Todos tenemos oportunidad de llamar. 911, todos tenemos oportunidad de llamar. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí sabemos que hay una línea de emergencia que es la 911, porque en muchos países del mundo esta línea 911 se utiliza para cuando alguien tiene una emergencia,
puede llamar allí y ahí será atendido y se le tratará de dar solución a la dificultad que está pasando. A veces las emergencias se pueden presentar, puede ser un incendio, se está incendiando su propia casa o la casa de alguien, un accidente que puede haber pasado, alguien de pronto se atragantó con algo y se está ahogando, o está entrándose un ladrón a su casa, o está observando que en otra casa también los ladrones la están invadiendo. Entonces está esa línea a la cual se marca ese 911 y ahí será atendida su necesidad o su emergencia. Y las emergencias ocurren cuando menos las esperamos y se necesita pensar, actuar rápido y se requiere de ayuda inmediata. Cuando llamamos a la línea 911, un operador nos hará algunas preguntas para determinar la clase de emergencia que tenemos, y hará preguntas tales como: ¿en qué consiste la emergencia? ¿O qué ha pasado? ¿Quién necesita ayuda? ¿Quién está contigo? ¿Dónde vives? ¿Dónde te encuentras? Para determinar la clase de emergencia y así mirar qué ayuda es la que se está necesitando y quién está necesitando esa ayuda y en dónde se está necesitando, y atenderla lo más pronto posible. Afortunadamente nosotros también tenemos nuestra línea de emergencia con el cielo, con nuestro Padre Dios, y allí también hay un operador, hay una persona que atiende las 24 horas del día, todos los días del año. Y podemos tener la seguridad que esa línea de emergencia que tenemos con el cielo nunca se va a saturar. Porque sí ha sucedido que esta línea de emergencia natural en la tierra, a veces cuando hay muchas llamadas se satura y hay demora en la atención. Muchas veces se caen las llamadas porque está saturada la línea, pero con la línea de emergencia que tenemos con Dios nunca se va a saturar. Y eso que son miles de millones las llamadas que a cada instante está recibiendo ese operador ahí en el cielo, todos los días, cada momento. Y ese operador, ¿saben cómo se llama? Se llama Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien contesta esas llamadas de emergencia nuestras, o esas llamadas nuestras. La ventaja de la línea de emergencia que tenemos con Dios es que no solo atiende emergencias como tales, también recibe o atiende llamadas de agradecimiento, atiende llamadas de otras necesidades. Muchas veces hay personas que llaman a esa línea pidiendo un auto, pidiendo una casa, pidiendo para una operación o cosas semejantes, y no necesariamente una emergencia. Pero lo bonito es que siempre va a hallar respuesta, siempre va a encontrar respuesta en esa línea de emergencia. Y por eso dice la palabra en Isaías 58: entonces cuando ustedes llamen, el Señor les responderá. ¿Cómo nos responderá? Sí, aquí estoy. Amén. ¿Les contestará con demora? No, les contestará enseguida.
inmediatamente le será contestado. Y otra ventaja que tenemos, como les decía, el operador de la línea de emergencia aquí en la tierra necesita hacernos esas preguntas para ubicar quién es el que necesita o quién es el que tiene la necesidad, en dónde está la necesidad, cuál es la necesidad. Pero con la línea de emergencia que nosotros tenemos con el cielo, Él ya sabe todo. La misma palabra dice que cuando nosotros abrimos la boca para expresar lo que necesitamos, lo que nos aflige, lo que nos ha traído congoja, tristeza o alegría o agradecimiento, el Señor ya lo sabe. Entonces tenemos una gran ventaja allí. Y hay unos requisitos para llamar a la línea de emergencia. Aquí en la tierra se necesita que realmente sea una emergencia para llamar. Y también hay requisitos en nuestra línea con Dios que se hacen necesarios para que la atención que nos preste sea la debida y en el tiempo debido. Hay unos requisitos. Y vamos a continuar leyendo el versículo o la palabra que empezamos. Y dice el versículo 9, la segunda parte: levanten el pesado yugo de la opresión. Mira, ese es un requisito. Hay opresión propia y opresión ajena. Muchas veces nosotros nos dejamos oprimir por los problemas de la vida, por las necesidades de la vida, olvidando que tenemos alguien, un operador ahí en una comunicación directa que tenemos con el cielo, que está listo a atendernos y a resolver nuestras necesidades. Y necesitamos confiar plenamente en aquel que nos va a atender, en el Espíritu Santo que nos va a escuchar. Mira que a veces llegamos que ni siquiera se nos entiende lo que hablamos. Alguien sufrió un accidente, un problema, y de pronto llegó a pedir ayuda ¿pero qué? No entendemos nada. Repítame, hable más despacio, cálmese, porque no le entiendo. Pero con la línea de emergencia que tenemos con el cielo, lo hermoso es que lleguemos hablando como lleguemos hablando, ese operador nos entiende y le lleva el mensaje correcto a nuestro Padre Celestial. Eso es lo bonito con Él. Podemos tartamudear, podemos gemir, podemos balbucear, lo que sea. Ese operador, nuestro gran Espíritu Santo, nos entiende, sabe las intenciones de nuestro corazón, conoce nuestra necesidad desde antes que le llamemos, y le comunica eso a nuestro Padre Celestial. Dice también: dejen de señalar con el dedo y de esparcir rumores maliciosos. Otro requisito para que esa comunicación directa con nuestro Padre Celestial sea inmediata. Porque cuando hay estas cosas en nosotros, la comunicación sí se puede interrumpir por ello. Recordemos que cuando señalamos a alguien, ¿cuántos dedos nos señalan a nosotros? Con uno señalamos a alguien, con uno juzgamos a alguien, pero con tres nos estamos señalando nosotros mismos y nos estamos juzgando nosotros mismos. Y el Señor no quiere eso. El versículo 10 dice: alimenten a los hambrientos y ayuden a los que están en apuros. Esto es una bendición. El domingo anterior, cuando el Espíritu Santo tomó a mi hijo Alex, algo de lo que nos decía el Señor a través
de la boca de nuestro hijo era que ayudáramos a los extranjeros que habían en nuestra nación. Y es un mandato de Dios, ser hospitalarios. La misma palabra nos dice que cuando hospedamos así con amor a las personas, incluso a los desconocidos muchas veces, o cuando los recibimos, los atendemos y les ayudamos, estamos recibiendo ángeles en nuestras casas, o estamos hospedando ángeles. Y estos requisitos que acabo de hablar, todos, absolutamente todos, los podemos cumplir. No hay disculpas para esto. Si nosotros confiamos plenamente en Dios, no hay por qué la opresión se apodere en nuestra vida. O no hay por qué nosotros tengamos que oprimir a otros. No. Y mira, cuando le tendamos la mano a alguien, como dice la palabra, que alimentemos al hambriento o ayudemos a los que están en apuros o en necesidad, no usemos esa ayuda que hacemos para después oprimir a las personas, porque muchas veces lo hacemos. Tendemos la mano, pero porque llevamos en mente el después exigirle algo a esas personas que estamos ayudando, y no debe ser así. Debemos desconectarnos de toda intención de recibir una retribución, porque cuando lo hacemos así es cuando Dios nos paga y nos devuelve abundantemente, porque la misma palabra dice que el que da al pobre a Dios presta, y tengamos la plena seguridad que Dios no se va a quedar con absolutamente nada. Sigue diciendo el versículo 10, entonces, mire, cuando hacemos las cosas como Dios quiere y como Dios manda, vienen unas promesas muy poderosas, y lo que Dios promete se cumple porque se cumple. Dice, y entonces su luz resplandecerá desde la oscuridad, y la oscuridad que los rodea será tan radiante como el mediodía. Gloria a Dios. En Juan capítulo 9, versículo 11, recuerde que estamos con la línea de emergencia del cielo. Aquí tenemos un 9:11. Dice, Él les dijo, esto es un hombre que era ciego de nacimiento y el Señor le había devuelto la vista. Dice, le preguntaron, ¿quién hizo eso? ¿Quién hizo ese milagro? Y el hombre contestó, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui, me lavé y ahora puedo ver. Hubo un mandato del Señor, y qué bueno que nosotros siguiéramos el ejemplo de este ciego, de este hombre. El Señor le dijo, ¿qué le dijo? Ve y lávate. ¿Y él qué hizo? Fue y se lavó. ¿Y entonces qué pasó? Recibió la vista. Y a veces no es tanto la vista física la que necesitamos recibir, o la que el Señor necesita mejorar en nosotros. Es la vista espiritual, para que lo podamos ver a Él verdaderamente. No importa cuánta oscuridad nos rodee, Jesús puede hacernos ver. No importa, no interesa la oscuridad que haya a nuestro alrededor, y la clase de oscuridad que haya, sea de la que sea, el Señor Jesús puede hacernos ver.
Y hay oscuridad, hay diferentes clases de oscuridad porque hay oscuridad física, hay oscuridad material, oscuridad emocional y hay oscuridad espiritual. Y vamos a ver lo referente a la oscuridad física. En Lucas 9:11 dice la palabra. Lucas 9:11. Pero las multitudes descubrieron a dónde iba y lo siguieron. ¿Cuánta gente? Dice que multitudes, ¿cierto? Descubrieron a dónde iba el Señor, a dónde iba Jesús, y dice la palabra que lo siguieron. Jesús, ¿qué hizo? Los recibió, así como nos ha recibido a todos nosotros. Yo creo que ninguno de nosotros podemos decir: quise seguir a Jesús y Él no me recibió, porque Él nos recibe a todos. Y les enseñó acerca del reino de Dios. Y mire lo que dice la palabra: y sanó a los que estaban enfermos. Sanó a los que estaban enfermos. ¿Hay alguien enfermo aquí? ¿O que tiene una dolencia o una aflicción? Tú has decidido seguir a Jesús. Y si tú has decidido seguir a Jesús, eso quiere decir que Jesús te ha recibido. Estás en sus brazos, estás en sus manos, estás en su regazo, y Él mismo ha llevado su mano hacia tu rostro y ha recostado tu rostro en su regazo. Y si estás allí en esa condición, el Señor te ha sanado ya. En el nombre de Jesucristo estás sano. ¿Te dolía un oído? ¿Te estaba doliendo la cabeza? ¿Te estaba doliendo el estómago? En el nombre de Jesús ya no existe ese dolor, porque el Señor lo crucificó en la cruz del Calvario. Yo lo creo y yo lo veo en cada uno de los que están afligidos por el dolor, por la enfermedad. La multitud los siguió y los que estaban enfermos, a todos los sanó. Así que en el nombre de Cristo Jesús, los que están hoy enfermos están sanos. Están sanos. En el ayuno oíamos el testimonio de quien agarró una palabra que el Señor puso aquí y se lanzó esa palabra, en donde había una maldición familiar de cáncer, que muchas veces el cáncer se ha convertido en una maldición familiar. Los tatarabuelos murieron de cáncer, los bisabuelos sufrieron cáncer, los abuelos, los padres, y ya en la familia hay cáncer, incluso en su propia vida. Y esta persona agarró la palabra, dijo: es mía, esa persona soy yo. Y ayer en el ayuno dio el testimonio de cómo el Señor había obrado en su vida. Gloria a Dios. No importa cuánta oscuridad nos rodee, Jesús puede hacernos ver. Si es oscuridad física por la enfermedad, pues el Señor dice que va a aclarar esa oscuridad como el mediodía. También puede haber oscuridad material. Dice la palabra en 2 Corintios 9:11. Para cada necesidad hay un 9:11. Efectivamente, serán enriquecidos en todo sentido, para que
siempre puedan ser generosos. Mire lo que dice el Señor. Efectivamente serán enriquecidos en todo sentido, pero ¿para qué? Para que podamos ser generosos. Porque suceden dos cosas cuando no nos quedamos solos con la bendición. El Señor nos enriquece, el Señor nos ayuda, el Señor nos bendice y soluciona incluso muchas veces de forma milagrosa nuestros problemas financieros, nuestras necesidades financieras. Y no debe que todo eso el Señor lo hizo de gracia, de favor, de amor, de generosidad. Entonces nosotros también debemos responder de esa misma forma, de gracia, de favor, de generosidad, y ser generosos con otros. Si Dios me bendice a manos llenas, pues bendigamos, mis hermanos, convirtámonos en esos vasos que Dios usa, en esas personas que Dios usa para bendecir a otros. Qué bueno. A veces escucho a las personas decir: uy, tan chévere que uno fuera un ángel, porque un ángel vuela, puede estar aquí y allá, un ángel está cerquita de Dios y todas estas cosas, sin saber, iglesia, que muchas veces cuando somos generosos y cuando somos las manos de Dios en esta tierra, nos convertimos en ángeles para esas personas a quienes ayudamos. Les decía que sucedían dos cosas, porque dice: cuando llevemos sus ofrendas a los que las necesitan, ellos darán gracias a Dios. Qué hermoso. Primero, ¿qué sucede? Nos convertimos en la persona que Dios usa para solucionarle la dificultad a alguien. Y segundo, esa persona y nosotros mismos daremos gracias a Dios por ello. Son dos cosas poderosas que suceden. Y también les decía que hay oscuridad emocional. Y vamos a leer lo que dice Nehemías. Adivinen qué versículo. Vea, el Señor les está dando discernimiento. Dice: dividiste el mar para que tu pueblo pudiera cruzarlo por tierra seca. Luego arrojaste a sus perseguidores a las profundidades del mar, se hundieron como piedras en aguas turbulentas. Nosotros quizá hoy no nos persiguen los egipcios como perseguían al pueblo de Dios en ese entonces, cuando llegaron y les tocó detenerse frente al Mar Rojo y creyeron que ahí era el fin de todo y que ahí le iban a llegar los egipcios y los iban a masacrar porque no había paso. Pero la palabra nos dice que entonces Dios abrió el mar para que ellos pasaran por tierra seca. Pero los enemigos nuestros pueden ser no los egipcios, pero sí puede ser un pasado que nos agobia, un pasado que nos persigue. Puede ser el recuerdo de un padre o una madre que nos abandonó, o que fueron demasiado estrictos con nosotros y nos disciplinaron de forma, se podía decir a veces, abusiva. Yo recuerdo a mi papá, a mi mamá, que a veces cuando hacíamos nuestras pilatunas y nos castigaban, dejaban de darnos juguete porque se cansaban. Y muchas veces eso deja secuelas en uno, en la persona que recibe esa clase de castigos. Y ahí quedan esos perseguidores y andan detrás de nosotros. A veces llegan pensamientos: ¿por qué me golpearon tanto? ¿Por qué me maltrataron tanto? Muchas veces cuando una persona ha sido abandonada por su esposo, por sus padres, por su esposa, maltratado por su esposo, quedan esos perseguidores
y dicen: ¿por qué a mí no me aman? Nadie me ha amado. No soy digno de amar. Y se convierten en enemigos que nos dañan la vida. Pero dice el Señor que si ponemos estas cosas en Él y confiamos en Él, dice que va a tomar todos esos perseguidores y los va a arrojar a las profundidades del mar, y dice que ahí se van a ahogar como en aguas turbulentas y nunca más los volveremos a ver, porque el Señor restaura todo lo que pasó. Restaura todo. Y también hay oscuridad espiritual, como la que hemos vivido, yo creo que la gran mayoría de nosotros. Un día estábamos alejados de Dios y hoy, por su misericordia, estamos de la mano de Él. Dice la palabra en Zacarías 9:11: debido al pacto que hice contigo, sellado con sangre, yo libraré a tus prisioneros de morir en un calabozo sin agua. Y es que cuando estábamos sin Dios, estábamos en una prisión y en una resequedad espiritual tremenda. Bendito el día que decidimos hacer de Dios nuestro mejor amigo, del Espíritu Santo nuestro compañero, nuestro confidente, de Jesucristo nuestro guía, nuestro direccionamiento. Porque el día que decidimos hacer eso, ese día el Señor nos selló para Él. Y dice con pacto de sangre, porque su Hijo murió en la cruz por ello y ahí derramó su sangre. Y lo confirmó colocando su Espíritu en nosotros. Como decía la canción que cantábamos al principio: yo soy tu casa. A mí me parece uno de los privilegios más grandes que podemos recibir, que el Dios Todopoderoso que hizo los cielos y la tierra me tome a mí o te haya tomado a ti como habitación de Él. Eso es algo que es un privilegio maravilloso, grande y poderoso. Y ese resequedad que había en nosotros, al poner las aguas de su Espíritu y las aguas de la palabra en nosotros, por eso la palabra nos decía que nos convertiríamos en manantiales que nunca nos secamos. Para concluir, vamos a, como hemos visto, para cada caso hay una respuesta en el 9:11 de Dios, amén. Y todos tenemos oportunidad de llamar y obtener una respuesta. Todos tenemos oportunidad de llamar y obtener una respuesta. Amén. Vea lo que dice Eclesiastés 9:11. Observé algo más bajo el sol. El corredor más veloz no siempre gana la carrera. Si fuera o nosotros no hemos sido los más veloces en muchas cosas, pero el Señor nos ha permitido ganar muchas veces, amén. Y el guerrero más fuerte no siempre gana la batalla. ¿Qué tal que la batalla la ganaran siempre los fuertes? Gracias a Dios que a pesar de nuestra debilidad nos ha dado grandes victorias y nos ha permitido vivir de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de gloria en gloria. Los sabios a veces pasan hambre,
Porque sí, el sabio sabe muchas cosas, sabe ahorrar, sabe gastar, sabe hacer las cosas para tener todo a su debido tiempo. Pero la palabra dice que ellos a veces pasan hambre. Pero mis hermanos, yo creo que a nosotros, después de que nos convertimos en hijos de Dios, nunca nos ha faltado el pan en la mesa, y abundante, abundante. Y aún desde antes de ser hijos de Él, había tenido cuidado de nosotros también. Los habilidosos no necesariamente son ricos, y los bien instruidos no siempre tienen éxito en la vida. A veces nos podemos quejar de que no tenemos dinero o no tenemos nada, o somos pobres porque no hemos podido estudiar, porque no hemos tenido quien nos patrocine para hacer una carrera, o porque en la cuna que nacimos o en el país que nacimos, y son disculpas. Pero el Señor nos dice que no importa esas cosas, porque nosotros no dependemos de nuestras habilidades, de lo que tengamos. No dependemos de nuestra fuerza, no dependemos de nuestra velocidad, de nuestra sabiduría, de nuestro conocimiento. Dependemos de la presencia de Dios en nosotros. Si nosotros estamos del lado de Dios, Dios está del lado de nosotros. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra nosotros? No hay disculpa. Todos podemos llamar a esa línea y todos podemos obtener respuesta. Tenemos es que decidirnos. Dejemos todo señalamiento, toda queja, toda amargura, todo egoísmo, toda ambición mal debida, y coloquémonos en las manos de Dios y decidámonos a ser bendecidos y a ser felices, que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar a ser bendecidos y a ser felices. Mire lo que termina diciendo Eclesiastés 9:11. Todo depende de la suerte, pero no está hablando aquí la palabra de esa suerte a la que llaman azar, sino mire a qué suerte se refiere. Dice: todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Todo depende de la suerte de estar en el lugar correcto en el momento oportuno. Entonces, ¿qué tengo que hacer o cómo hago para estar en el lugar correcto en el momento oportuno? Miremos lo que dice la Escritura en Hechos 9:11. El Señor le dijo, aquí está hablando de Ananías, un discípulo del Señor. Dice: ve a la calle derecha, a la casa de Judas. Cuando llegues, pregunta por un hombre de Tarso que se llama Saulo. En este momento, ¿qué está haciendo él? Él está orando. Mire, cada vez que nosotros estemos orando, sea donde sea, estamos en el lugar correcto y en el momento oportuno. Cada vez que Dios nos encuentre orando, estamos en el lugar correcto y en el momento oportuno. Llámese iglesia, llámese hogar, colegio, instituto, donde estemos. La palabra que habla aquí en Hechos 9:11 se refiere a Saulo. Antes de tener ese encuentro con Dios, porque después que se encuentra con el Señor y recibe al Señor en su corazón, este hombre se convierte en Pablo, el que escribió casi todo el Nuevo Testamento. Pablo tiene un encuentro con Dios. Él iba a encarcelar a los seguidores de Cristo para que los mataran.
llevaba cartas de autorización de las autoridades religiosas para que poder encarcelar a los discípulos de Cristo y llevarlos a Jerusalén y hacerlos matar. Pero en el camino a Damasco, Dios se le presenta y lo tumba del caballo, y ante esta aparición del Señor él queda ciego, y además de eso también queda aturdido, confundido por todo lo que había pasado en ese encuentro, porque a cualquiera lo puede confundir el tener un pensamiento, ir con el deseo de afligir al pueblo de Dios y recibir una orden que le diga: de ahora en adelante usted no va a afligir más al que me sigue, sino que ahora tiene que hacerse parte de ellos. Y Pablo quedó conmocionado, pero lo que hizo él apenas pudo llegar a Damasco, ¿qué fue? Se puso a orar. Y además le agregó ayuno, porque cuando Ananías llega a buscarlo, porque el Señor le había mandado a buscarlo, él llevaba 3 días sin comer, sin probar comida y bebida. Y en visión, Pablo o Saulo había visto a un hombre llamado Ananías que llegaba ahí donde él estaba, imponía las manos sobre él, oraba por él y él era sanado, y su vista le era devuelta. Y así sucedió. Y fue así como Dios a un perseguidor de la iglesia lo convierte en uno de los más grandes evangelistas que ha pisado esta tierra, y lo lleva como instrumento elegido para llevar el mensaje de Dios a los gentiles, a los reyes, a los judíos y hasta lo último de la tierra. Así que ninguno de nosotros tenemos disculpas. El que quiere salir adelante, el que quiere recibir la bendición de Dios, se decide y lo logra. Y lo logra, porque todos tenemos oportunidad. ¿Por qué? Porque no depende de nosotros, depende de Dios, y Dios lo quiere hacer. ¿Será que nosotros lo queremos recibir? Y en Isaías 58:11 dice la palabra: el Señor los guiará continuamente. A todos los que están aquí, que se han decidido a recibir todo lo que Dios tiene para sus vidas, el Señor los guiará continuamente. Les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les continúe bendiciendo. Fiel eres Dios. Yo soy tu casa.